¿Cómo estamos todos? Hermanos de Dios, amén. Bendecidos y bendiciendo. Estamos escuchando el libro del Éxodo, mi querido hermano. Estamos escuchando palabra de Dios. Eso nos va a hablar de la Pascua, donde el Señor le va a hablar al pueblo de Israel lo que tienen que hacer la Pascua. Esto es el Antiguo Testamento. O sea que estamos en un Nuevo Testamento, un nuevo pacto que es el mejor. Y que tenemos que, los que somos cristianos, bendito sea el Señor, tenemos que, a la luz de Jesús, entender el Antiguo Testamento. Si no, no lo va a entender. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque en el Antiguo Pacto tú vas a ver un Dios fuerte, castigando, exterminando, acabando, mi querido hermano. Lo vas a ver. Esa es la imagen que había de Dios en aquella época, mi querido hermano. Bueno, Dios permitió que todo eso pasara por muchas cosas, pero cuando uno va a la raíz de todo eso que Dios hacía, lo hacía por algo, porque el pueblo se portaba demasiado mal, al extremo, mi querido hermano. El pueblo cayó en la idolatría, en la blasfemia, en pecados horribles, abominaciones, mi querido hermano. Y Dios pues permitía que lo que ellos hacían mal tuvieran grandes consecuencias, mi querido hermano. Y Dios actuaba de esa manera. Pero si uno mira la raíz de todo, era por algo malo que el hombre hacía. Porque tú vas tomando la Biblia, tú vas a ver en Deuteronomio que Dios le dice al hombre: mira, delante de ti pongo el bien y el mal, bendición y maldición. Elige tú. Elige la vida y vivirás, la muerte y morirás. Elige tú. Delante de ti pongo el bien y el mal, pero tú decides. El pueblo de Israel muchas veces decidió el mal. Y el mal trae consecuencias, mi querido hermano. Mas la Biblia dice la Biblia, que la maldición alcanza hasta la 4ª generación. Y que la bendición alcanza ¿qué? Hasta 1000 generaciones. Solo la Biblia, mi querido hermano. Entonces uno cuando lee estos pasajes del Éxodo, Antiguo Testamento, uno era un Dios muy fuerte, pero a veces no miramos que la actitud negativa no es la de Dios, es la del hombre. Que Dios dice al hombre: mira, haz el bien y verás, haz el mal y voy a permitir que te alcance esto y esto y esto. Si tú vas a Deuteronomio capítulo 28, ahora lo puedes leer. Deuteronomio capítulo 28, donde Dios habla muy claramente ahí, y habla de la bendición y habla de la maldición. Si tú lo lees, todo aquel que a Dios obedece le van a dar muchas bendiciones. Pero aquel que a Dios no obedece, le van a dar muchas maldiciones. Lo dice la Biblia. Está ahí. Depende de qué, de ti y de mí, en la obediencia. ¿Cuál fue el gran pecado de Adán y Eva? La desobediencia, que trajo esto muchas consecuencias. Y Dios permitió, como en el caso, por ejemplo, de el faraón. Dios de muchas maneras le habló a través de ¿qué? Moisés y Aarón al faraón, para que dejara libre a su pueblo Israel. Le mandó una plaga, la otra, y hoy va a mandar la última, que es la muerte de todo primogénito egipcio. Pero Dios va a través de la Pascua, que es la Pascua, que va a decir: miren, con la sangre, los linteles, cuando pase yo, es el paso. La Pascua es paso, mi querido. Cuando yo pase y vea esa sangre, ahí no voy a matar a nadie. En los egipcios no estaba esa señal. Entonces entraba Dios, el exterminador, el ángel exterminador, y mataba. Y ahí cayó también el hijo del faraón. Y ahí sí dejó ir al pueblo. En esa lectura también tú vas a ver cómo Dios tiene el control de todo, mi querido hermano. Aquí hay varios momentos. Yo quiero meditar en dos, en lo que Dios permite que pase. Y uno dice: pero ¿cómo así? Dios es soberano, mi querido hermano, y permite muchas cosas que pasen, que ocurran. O sea, Dios tiene el control, mi querido hermano. Nada se escapa al control de Dios. Hay muchas personas en la vida o aquí en la tierra que me encanta tener el control, controlar absolutamente todo, mi querido hermano. Y tú y yo no tenemos el control de nada. Pero me encanta controlar todo. Controlar la esposa, los hijos, los empleados, todo, tener el control. Y que yo controle todo. ¿Sabes quién tiene el control de todo? Dios.
tú y yo no lo tenemos. Pensamos que lo tenemos. Y cuando de pronto no tenemos el control, nos sentimos mal. Dios tiene el control de todo. Lo que estoy diciendo, Dios tiene el control de todo. Vamos a leer unas partes de la lectura del Éxodo. Bendito sea Dios. En aquellos días Moisés y Aarón hicieron muchos prodigios en presencia del faraón. Mira lo que está diciendo el libro, el autor sagrado, que Moisés y Aarón hicieron muchos prodigios en presencia del faraón. Pero el Señor hizo que el faraón se obstinara en no dejar marchar a los hijos de Israel de su tierra. Mira lo que dice el texto. Pero el Señor hizo. Escuchen esa parte. El Señor hizo que el faraón se obstinara en no dejar marchar a los hijos de Israel de su tierra. Está hablando el autor que Moisés y Aarón hicieron prodigios, milagros, actos sobrenaturales en presencia del faraón. Pero que Dios hizo, significa esto, que Dios tiene el control, que Dios es soberano, mi querido hermano, que el control no lo tiene un gobierno, una nación, lo tiene Dios. Así tú pienses que Dios no lo tiene, Dios tiene el control. Dios es soberano. Pero Jesús dijo y dice: no se cae el cabello de nadie sin el permiso de Dios. Hasta los cabellos están contados, dijo Jesús. O sea, Dios tiene el control, mi querido hermano. Dios va adelante. Voy a tratar de explicarme. Yo leo esto ahora. Dice el Éxodo que Dios usó a Moisés y a Aarón y que hizo muchos prodigios delante del faraón, pero que el Señor hizo que el faraón se obstinara y no dejar marchar a los hijos de Israel de su tierra. O sea, Dios estaba metido ahí en eso. ¿Cómo así? Dios tenía un plan, mi querido hermano, porque Dios va adelante. Sus planes tuyos no los entendemos para nada, pero Dios va adelante. Por eso siempre he dicho, hay que estar en manos de Dios. Dios es quien nos va a defender, va a pelear por nosotros, nos va a ayudar, nos va a liberar, nos va a sanar. Dios, ¿cómo lo hará? Él verá cómo lo hace. Es Dios. Pero hizo el Señor que el faraón se obstinara. Wow. ¿Quién me va a entender esto a mí? Que Dios tiene el control de todo. Que Él sabe por qué permite algo, que pase algo, ocurra algo. Por la Biblia dice que Dios pone y quita reyes. Mira, leyendo esto, meditando en esto, viene algo ahora a mi mente. Ustedes recuerdan cuando estaba Jesús siendo juzgado por Poncio Pilato. Jesús, que es Dios, que Pilato le dice: mira, yo tengo el poder y la autoridad de soltarte y dejarte libre. ¿Qué le contestó Jesús a Pilato? El poder que tienes se te ha concedido desde arriba. Dios tiene el control. El control no lo tiene ni Uribe, ni Petro, ni Donald Trump, ni Israel, no, ni Irán. Lo tiene quien Dios, mi querido hermano. Así tú y yo no lo entendamos ni lo comprendamos, pero Dios tiene el control. Él es soberano. ¿Recuerdan la historia de Job? Este hombre que amaba al Señor con todo su corazón, que honraba al Señor, y que el diablo le dice: mira, como tú no permites que nadie lo toque, tú rodeas todo, tú lo guardas, pero permite que algo le pase y verás que te va a maldecir en tu propia cara. Que le dijo Dios: ok, te doy el permiso, pero no toques su vida. Y Dios permitió que Satanás le matara a todos sus hijos, lo enfermara y lo quebrara. ¿Quién tiene el control? Dios. El diablo llega hasta donde Dios lo deje, mi querido hermano. El diablo no tiene el control de nada. El control lo tiene Dios, mi querido hermano. Pero el texto dice: pero el Señor hizo
que el faraón se obstinara en no dejar marchar a los hijos de Israel de su tierra. Hermano, en lo que hoy estás viviendo, tu realidad, la que sea, por dura que sea, si tú estás con el Señor, Él tiene el control. Él tiene el control. Pero Pablo dijo, Romanos 8:28, dijo San Pablo, todo ocurre para el bien de aquellos que aman al Señor. Dios amaba a su pueblo, Israel, y va a permitir todo esto, y va a endurecer a Faraón para que él se obstine y no debe salir de su tierra. Lo va a hacer Dios. Tiene un plan. En esta historia de hoy, este relato de hoy, bendito sea Dios, el Señor le va a hablar a Moisés y a Aarón lo que tienen que hacer, y le va a hablar de la Pascua, de un sacrificio, mi querido hermano. Y esto va a ocurrir, este sacrificio o la Pascua, antes de que pase la muerte de los hijos, de los primogénitos, perdón, de los egipcios. Antes, la Pascua. Y le va a decir, hagan esto y esto y esto, háganlo. Esto lo van a hacer siempre en el mes 10º, pero háganlo. La Pascua, mi querido hermano. Antes, después ya viene la última plaga, que es la muerte de los primogénitos. Y después, ¿qué ocurre? Sale el pueblo de Israel de Egipto. Ahora déjame meditar un poco en la Pascua. Mira cómo habla en la Pascua. Dice así el Señor. Porque la Pascua, el paso del Señor. Eso es la Pascua, el paso del Señor. Eso es la Pascua, el paso del Señor. La Pascua se puede ver de dos maneras. Una es el paso del Señor, el paso del Señor. Y la otra es cuando Israel salió, el paso a la libertad. Estaban esclavos, salen a la libertad. Ese es el paso, mi querido hermano. Pascua es paso. Muy claro dice la lectura. El paso del Señor. Dios va a pasar por tu historia, por tu realidad, y algo va a hacer Dios, mi querido hermano. Tú que tanto clamas, Señor, nada, que pasa algo, nada, que ocurre nada. Él va a pasar la Pascua, Él va a pasar. Mira esta enfermedad que tengo, este problema económico, mal con mi familia. Tranquilo, Dios va a pasar, mi querido hermano. Como pasó en ese momento por Israel para liberarlos, el paso de Dios, Él va a pasar por tu historia, tu sufrimiento, tu dolor. Él pasa, mi querido hermano, el paso del Señor. Yo pasaré, dice el Señor, esta noche por la tierra de Egipto, y heriré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto. Yo pasaré. Por la Biblia dice, mía la justicia, mía la venganza, dice el Señor. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto, y heriré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto, yo el Señor, y me tomaré justicia. Hermano, espera que Dios haga justicia como Él la quiera hacer. Tú no hagas nada, mi querido. Yo me tomaré justicia, dice el Señor. Yo lo haré, porque hay que estar en manos de Dios. En manos de Dios, mi querido hermano. Y Él va a tomar justicia. Y Él va a poner todo en orden, mi querido hermano. Y Él va a poner y va a quitar. Él lo va a hacer. ¿Verdad? Que Dios lo haga. Confía en Él, espera en Él. No te afanes, abandónate en Él. Mira, este pueblo estuvo clamando por años ser liberado de Egipto. Y Dios en su tiempo pasó y lo liberó, y tomó venganza Dios, e hizo justicia, y eliminó los dioses de Egipto. Yo el Señor lo afirmo. La sangre será la señal de ustedes en las casas donde habitan. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante ustedes, y no habrá entre ustedes plaga exterminadora cuando yo hiera a la tierra de Egipto. Este será un día memorable para ustedes. Celebrarán fiesta en honor del Señor de generación en generación. Como la ley perpetua lo festejarán. Bendito sea el Señor. Cuando Jesús, antes de entregarse por nosotros, ¿qué hizo Él?
Celebremos la Pascua, dicen los apóstoles. La Pascua. Cuando vamos a misa todos los días, ¿qué ocurre ahí? Un acto pascual, mi querido hermano. Total. Ahí ocurre. Ahí está la sangre de Jesús en cada Eucaristía. Lo que comulgamos todos los días, ¿qué recibimos? El cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, aquella sangre de aquel cordero, que no era Jesús, un cordero, tenía el poder de guardarlos a ellos. Y que cuánto más a ti y a mí, que consumimos el cuerpo y la sangre de Cristo en cada Eucaristía. Jesús lo hizo, mi querido hermano, y lo sigue haciendo. Está actualizando ese momento que el Jueves Santo, en cada misa, es una actualización de ese momento. La sangre será la señal de ustedes en la casa donde habite. Cuando yo pase y vea la sangre, no va a pasar nada ahí. ¿Cuántos aplicamos la sangre de Cristo? Y hay que hacerlo. Claro que sí. La sangre de Cristo, del Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo, mi querido hermano. Pero ¿cuántos vamos en verdad a recibir la sangre en la Eucaristía? Porque ahí está la sangre. Está en mi cuerpo y está en mi sangre, la nueva y eterna alianza. ¿Cuánto lo estamos haciendo? Yo siempre he dicho que el culto divino es la Eucaristía, mi querido hermano, porque ahí está Jesús, el eterno sacerdote. Él está ahí como víctima, sacerdote y altar, mi querido hermano. Ahí está Él. La sangre. Literalmente está la sangre ahí, mi querido hermano. Recuerda lo que es el Espíritu Santo en el momento de la consagración. Cambia la sustancia. Ya no es pan, ahora es cuerpo de Cristo. Ya no es vino, ahora es sangre de Cristo. El gran milagro. Jesús en Juan dijo algo poderoso. Dijo Jesús: no trabajen tanto por el alimento que perece, trabajen más bien por el alimento que les da Dios para vida eterna, que soy yo, pan bajado del cielo. Soy yo, dice Jesús, pan bajado del cielo. Trabajen por ese alimento, esfuércense. ¿Qué significa esto? Si somos conscientes de la sangre de Cristo que está en cada Eucaristía, deberíamos ir todos los días a misa, mi querido hermano, y recibir su sangre, beber su sangre para salvación y vida eterna, mi querido hermano. ¿No está hablando el Génesis? Tomen la sangre aquí y allá, y yo pasaré. Donde va la sangre, ahí no va a pasar nada. Cuando no la vea, habrá caos y destrucción. La sangre de Cristo tiene poder. Poder para hacer al diablo correr, al infierno estremecer y milagros suceder, mi querido hermano. En aquella época, milagros pasaron por la sangre de un cordero. Milagros. Un santo dice que la sangre de Jesús tiene todo el poder de hacer al diablo correr, al infierno estremecer y milagros suceden. Y en la iglesia católica, mi querido hermano, está el cuerpo y la sangre de Cristo para ser consumido. Sí, mi querido hermano, alimento de salvación y vida eterna. Está ahí, mi querido hermano. Vuelvo a esta parte. La sangre será la señal de ustedes en las casas donde habitan. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante ustedes, y no habrá entre ustedes plaga exterminadora. Cuando yo hiera a tierra de Egipto, esto será un día memorable para ustedes. Memorable. Jesús, ¿qué hizo antes de entregar su vida? Llamó a su equipo: vamos a hacer la Pascua. Y en esa Pascua dijo Él, ahí en ese momento: este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes, y esta es mi sangre que se derrama por ustedes. Esta es la nueva y eterna alianza. Cuando vas a misa todos los días, estás celebrando la nueva y la eterna alianza, mi querido. Es la nueva y eterna, diferente a esta. Está la nueva, la eterna. No habrá más alianzas. La Eucaristía es la alianza, mi querido hermano, nueva y eterna. Bendito sea Dios.